Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión voy a dejar un video de información valiosa para personas que están comenzando en el mundo de la reparación. Hay una persona que me escribió al tema de lo que viene siendo el Instagram. Me pregunta que por qué su transformador a la salida no entrega voltaje. Esto quizás para algunos ya es bastante común o algo básico, para otros no. Y como siempre, yo voy a aclarar las dudas de lo que viene siendo las personas que están comenzando en el maravilloso mundo de la reparación. Lo primero que vamos a entender es que el transformador chopper, ¿verdad? Puede venir varios, obviamente. Aquí, por ejemplo, tenemos uno y tenemos dos. Este no, esto es una bobina. De hecho, ahí dice LP, bobina. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir lo que es bobina, como esta, como esta, como esta, con un transformador, porque son dos cosas totalmente diferentes. Un transformador tiene tanto un devanado primario como un devanado secundario, o más, e incluso en la parte de la salida. Entonces, él me pregunta que por qué en el momento de medir voltaje en la salida del chopper, es decir, allí no hay voltaje. La realidad de la vida, amigo, te voy a comentar acá, te voy a explicar algo muy importante. Es que el transformador chopper es un transformador que trabaja con alta AF. Esto se refiere al tema de la alta frecuencia. Ya, vamos a ver si este se escribe alta frecuencia, perfecto. Entonces, la alta frecuencia, nosotros vamos a tener principalmente en una parte primaria de la fuente de alimentación una frecuencia que se conoce como 50 Hz, ya, o incluso 60 Hz. Esta frecuencia, tú sí puedes medir el voltaje en baja frecuencia, ¿ya? Pero en la parte de la salida de un transformador chopper, vamos a suponer, yo tengo aquí la parte de un primario, ¿ya? Y aquí tengo la parte de un secundario. Porque dice que él mide voltaje y en la parte primaria sí mide si hay voltaje, pero en la salida no. Claro, en la parte primaria va a ir al punto del B+. Es decir, aquí vamos a tener un voltaje, ¿ya? Pero en la parte de la salida no, ¿ya? En la parte de la salida no vamos a tener voltaje, es decir, existe voltaje allí, pero no se puede medir con el multímetro digital. ¿Por qué? Por el tema de la alta frecuencia. Estamos hablando de cuánto, depende del tipo de fuente, puede ser 20 kilos y se queda tonto, por decirlo así, puede ser 30, puede ser 50, incluso hay unas fuentes ya que trabajan por encima de los 100 hasta 200, ¿ya? 100 kHz, incluso hasta 200 kHz, incluso hasta más, depende del tipo de aparato, del tipo de fuente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso cuando tú te paras a medir allí con el multímetro digital, ya no puedes o no vas a poder medirlo con el multímetro digital en escala de voltaje alterno, 750 voltios. Ya no porque el voltaje sea alto, más de 750, no, sino por el tema de la alta frecuencia. Ya el multímetro no es capaz de hacerlo, no es capaz de medirlo. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque si mides allí, te puede que te entregue 160 el primario del transformador, que esa línea va directa desde el capacitor. Pero desde la salida ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya el transformador está para trabajar a un voltaje alterno. Esa es otra pregunta que se hace. ¿El transformador es para trabajar con directa o con alterna? Es para trabajar con alterna, pero de alta frecuencia. No es directa. Aquí es un transformador para alterna de alta frecuencia. Y como los pulsos son tan altos, la velocidad es muy alta, ¿verdad? Se utiliza típicamente los famosos diodos. ¿Diodos de qué? De alta velocidad. Entonces, para hacer la medición de voltaje, usted no se puede medir, no se puede parar en este punto. Se tiene que parar en el punto no del ánodo, sino del cátodo del diodo. Aquí yo voy a tener el cátodo, aquí yo voy a tener el ánodo. El ánodo va agarrado directamente de la parte del chopper. Ahorita vamos a hacer el análisis. Y el cátodo ya sí te debería entregar voltaje positivo. Un voltaje directo, un voltaje continuo. Entonces, vamos a hacer la prueba para que ustedes vean. Aquí, por ejemplo, yo tengo dos transformadores.
el transformador de la fuente de standby y el transformador de la fuente forward doble. Por este lado la bobina del transformador, mejor dicho, la bobina del PFC. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una medición de voltaje, primero vamos a hacer el análisis o el estudio de la salida de este chopper. Vamos a hacerlo el del pequeño. Fíjate, el pequeño tiene simplemente dos terminales. Mira, yo lo voy a colocar ahí. Tengo dos terminales acá. Mira, ahí está la salida del chopper. Solamente dos terminales. Y esos dos terminales directamente son estos dos. Aquí los tengo. En este caso trae dos, pero puede traer más, depende del transformador. Por ejemplo, como este. Este maneja 1, maneja 2, 3, 4, 5 y 6 terminales de salida. Pero aquí hay algo a tomar en cuenta y es muy importante. Uno de estos, o puede ser uno o dos, dependiendo. Uno de ellos va directamente, o tiene que ir directamente con un diodo. Fíjate que de acá, de este punto, va agarrado de un terminal de acá. ¿Y qué es esto? Si lo vemos aquí claramente, nos podemos dar cuenta. Yo lo voy a voltear. Mira, aquí lo voy a voltear. ¿Y qué es? Es el ánodo del diodo. El diodo, amigos, va agarrado directamente con la pista. Allí vamos a medir continuidad. Voy a retroceder un poquito para que podamos entender esa parte que es muy, muy importante a tomarlo en cuenta. Me voy a parar en midiendo continuidad con el multímetro digital. Escucha el multímetro, por favor. Me voy a parar de acá a acá. Marca continuidad. Y el otro también marca continuidad. Significa que básicamente es como que si estuvieran interconectados. Si yo me paro de acá a acá, va a marcar continuidad. Excelente. Perfecto. Pero uno de ellos va directamente en relación con el ánodo del diodo. Es decir, con este diodo. Acá. Fíjate, ahí está, en relación. Entonces, si yo me paro a medir voltaje en este punto, no lo voy a tener. Si yo me paro a medir aquí, no lo voy a tener. Pero sí lo debo tener en el cátodo del diodo. El cátodo del diodo es el que va a entregar el positivo. Y ese positivo se va a transmitir directamente a un capacitor electrolítico secundario, por decirlo así, o principal para esa fuente. Y de ese voltaje va a pasar a través de la línea de circuito impreso y va a llegar a la salida. ¿Ya? Como yo te estoy diciendo que este es el transformador de la fuente de standby, aquí debería haber un voltaje un poco, no sé, podría ser 12 voltios, 5 voltios, 3.3, depende, no sé exactamente con exactitud. Y ese voltaje de acá, que es alterno, es rectificado por este diodo. Y así cumple la misma función en todas las fuentes de alimentación. ¿Ya? Todos estos dioditos, son diodos, son diodos rectificadores de alta velocidad o de alta frecuencia. Lo que están haciendo es rectificando el voltaje alterno que entrega el transformador chopper. Entonces, por favor, nunca te pares a medir acá, porque no vas a tener voltaje. Ahora, fíjate, yo voy a hacer la prueba ahorita. Voy a conectarlo. Voy a conectar esto. Ahí lo he conectado. Muy bien. Y en este punto voy a voy a retroceder un poco. Muy bien, paso el multímetro a escala de alterna, por ejemplo. Me paro con respecto a tierra caliente, a tierra fría, perdón. Y supongamos yo me paro ahí, fíjate. No hay voltaje. Si yo me paro acá, no hay voltaje. O sea, no hay nada, no hay nada. Por eso nunca, de hecho, no es recomendable ni siquiera hacerlo por la alta frecuencia. Si yo me paro en el ánodo, tampoco, fíjate. ¿Ya? Si yo me paro en el cátodo, tampoco hay voltaje porque estamos en alterna. Si yo me paso por ejemplo, a 200 voltios y me paro a medir la salida que tenemos acá, no hay voltaje. En el otro lado, no hay voltaje. En el ánodo, no hay voltaje. Pero en el cátodo, fíjate que sí ya hay voltaje. ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto es? Mira, 5 voltios. ¿Por qué? Porque estos 5 voltios son los que alimentan el standby, los que van a alimentar al microprocesador. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted va a hacer una medición de voltaje es en el cátodo del diodo. Sin embargo, te voy a explicar algo rápido también para que tomes en cuenta. Muchas fuentes de alimentación, muchachos, en vez de traer un diodo, casi siempre viene con el ánodo agarrado. ¿Por qué? Porque el cátodo es entregado al positivo. Pero
para que tomes en cuenta, algunas fuentes de alimentación pueden entregar diferentes tipos de voltaje. Cuando van a entregar un voltaje negativo, por ejemplo, en muchos casos solamente utilizan el diodo y el diodo lo colocan al revés. Quiere decir, ponen el cátodo hacia adentro y el ánodo hacia afuera. Cuando saca el ánodo hacia allá, ya es un voltaje. El ánodo te va a entregar un voltaje negativo, por ejemplo, menos 5 voltios. Esto mucha gente no lo sabe. ¿Ya? Casi siempre el ánodo va agarrado con el transformador chopper. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuentes de alimentación van a entregar voltajes positivos. Pero en algunos casos, para no utilizar, por ejemplo, lo que viene siendo, ¿cómo se llama esto? Reguladores, ponen un diodo simplemente hacia adentro y el ánodo te va a reflejar el voltaje negativo. Fuentes pequeñas de DVD he visto solamente que colocan el diodo al revés y te entrega el voltaje negativo. ¿Ya? Ahora, te voy a hacer rapidito aquí una explicación, porque aquí en la parte del diodo, mucha gente me dice, bueno, pero si el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo, ¿por qué el cátodo es el que entrega el voltaje positivo? Porque es así, ¿ya? Eso tiene una explicación que más adelante se la voy a dejar un poquito más larga, ¿ya? Que tiene que ver con el tema del ciclo positivo y el ciclo negativo, ¿ya? Pero lo que tú debes de saber es que el cátodo del diodo, cuando es negativo, o sea, que es negativo, es el que va a entregar el voltaje positivo. Esto no te lo explica, muchachos. Esto muchas veces tiende a confundirse. Bueno, pero si el diodo es el negativo, debería entregar voltaje negativo. No, entrega voltaje positivo. ¿Ya? Y la parte del ánodo es el que entrega el voltaje negativo. B negativo, y aquí voy a poner B positivo. ¿Ya? Siempre va a ser así, para que no se confundan ni tomen esa conclusión. Más adelante les voy a hacer una explicación de por qué es el positivo, el cátodo es el que entrega el voltaje positivo, y por qué el ánodo, que es el positivo, entrega el voltaje negativo. Esta explicación es importantísima entenderlo. Cada vez que usted se vaya a parar a medir voltaje, muchachos, no se paren en la salida del chopper. Se tiene que parar en el cátodo o en el ánodo del diodo, siempre y cuando el tipo de fuente que sea, pero tiene que pararse en los cátodos del diodo. Te repito, si el cátodo del diodo va en relación con el transformador chopper, es porque ese ánodo va a entregar un voltaje positivo. Usted puede hacer el análisis. Aquí, por ejemplo, voy a desconectar esto un momento. El ánodo es el que está saliendo directamente del chopper, ¿ya? El ánodo. En esta parte, vamos a ver si tengo otro diodo. Aquí, mira, aquí tengo otros diodos. Mira, esta parte de acá, tengo 2 diodos más. Y me sale acá, aquí tengo un punto. ¿Esto qué es? Es un ánodo. Vamos a verificar si ciertamente es así. Como te puedes dar cuenta, ahí lo tengo. Perdón, para ver. Perdón, no es ahí. Es acá. Este que está acá. Fíjate que sale desde la pista. Voy a adelantar un poquito más para que lo puedas ver. Fíjate que este sale desde acá y se mete acá. ¿Y eso qué es? Yo lo voy a voltear. Bajo, 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 bajo. Y ahí está, fíjate, ahí está. El ánodo. Subo. Vamos a ver si lo tengo por allí. A ver, creo que es este. Primero este, claro, este aquí. Acá está este punto. Este es el ánodo. Aquí lo tenemos. Este no, este es el cátodo. Perdón, me confundí. Claro, efectivamente. Este es el ánodo. Ahí está. Y va directamente con el cátodo para este lado. ¿Ya? Aquí. Muy bien. Este es el ánodo porque yo subo. Ahí lo tenemos. El ánodo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y acá tengo otro ánodo, que es la parte de arriba. Es este. ¿Ya? Y el ánodo va comunicado con esta parte de acá. Ahí está. Si ves la pista, también sale de acá el cátodo. Está conectado directamente. Porque ya este es otro tipo de transformador, es decir, un transformador chopper, pero aquí se va a trabajar directamente con la fuente tipo forward. Aquí están la parte de los transistores, lo cual voy a explicar también más adelante eso. Pero esto es fundamental y esto es esencial conocerlo, muchachos. Vamos a entender el siguiente punto. Yo voy a conectar la fuente de alimentación. Ahí la he conectado. Y me voy a parar directamente, muchachos, en la tierra. Fíjate, yo me voy a parar en la tierra. Esta parte es importante conocerla. Muy bien, voy a poner esto para acá. Voy a agarrar un caimán. Me voy a parar en tierra, que me sirve la parte del disipador, la parte metálica. Ahí me paro.
y lo llevo a tierra acá. Entonces, ¿cuánto me va a reflejar el cátodo? Fíjate. ¿Cuánto me va a reflejar el cátodo del diodo de acá? De acá me está reflejando 5 voltios. Pero el de acá, el cátodo, 50 voltios. Y el cátodo de acá, 50 voltios también, porque están en paralelo. Ahora el ánodo. Fíjate que el ánodo no tiene voltaje. El ánodo no tiene voltaje. ¿Se dan cuenta? El cátodo sí, pero el ánodo no. Ahora, en esta parte, el cátodo de acá tiene 99 voltios y el de este lado tiene 100 voltios aproximadamente. Y el ánodo tiene 50 voltios y tiene 50 voltios. ¿Por qué? Porque los mismos 50 voltios que están llegando acá pasan por acá. Ahí te das cuenta. Lo que quiere decir es que si yo voy a desconectar un momento acá. Voy a pasar el multímetro a escala de continuidad. Me paro en el cátodo del diodo de acá y me paro en la noda acá. Hay continuidad. Me paro en el diodo de acá y en acá. Cátodo agarrado con ánodo transmite el voltaje de acá para acá. Este se alimenta y saca el voltaje de acá un poquito más alto para el backlight. Ahí está la explicación. Espero, muchachos, que haya quedado claro esta explicación magnífica referente al transformador chopper y de los diodos de salida, que suele confundir todavía a muchas personas que están reparando fuentes de alimentación conmutadas. Suscríbanse al canal, manténganse informados y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien.